Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes Edifica, yo quiero invitarte que vayas conmigo a Nehemías capítulo 13, versículo 6 al versículo 9. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliacib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana yo quiero que juntos podamos reflexionar. Cuando tú y yo pensamos en edificar, muchas veces nos va a ser necesario una limpieza radical. Limpieza radical es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. En este punto de la historia podemos ver que Nehemías había regresado de un viaje a Persia. Recuerda de que él había dicho de que él iba a regresar a Persia. Tenía que reportarse nuevamente con el rey. Y en ese lapso que Nehemías no estaba en Jerusalén, lastimosamente el sumo sacerdote Eliacib tomó una mala decisión. Hizo una alianza con Tobías, ese enemigo que había causado tanto daño en el proceso de edificación de los muros, esa persona que quería ver lo más destruido a Nehemías y a las personas, esa persona que quería profanar lo había logrado. La astucia sin duda es algo increíble en el enemigo. Y cuando usa a muchas personas, pues es algo que es triste poder verlo. Es lo último que deseaba Nehemías después de su viaje a Persia, pero fue con lo que se encontró: un sumo sacerdote que había fallado al Señor y un enemigo que se había aprovechado. Eso es lo que sucede cuando tú y yo descuidamos nuestra vida espiritual. En un momento podemos haber tomado una mala decisión. Eso le sucedió al sumo sacerdote. Nehemías regresa y él hace saber en este capítulo, en estos versículos, que él había salido, pero que cuando volvió a Jerusalén y se enteró de ese mal, él vino y le dolió en gran manera. ¿Qué sucede cuando nosotros fallamos o falla alguien que nosotros amamos? ¿Qué sucede cuando alguien ofende a Dios? ¿Te ríes, te complaces o te duele en el corazón? Pues la reacción de Nehemías es la que nos da el ejemplo a nosotros. ¿Cómo debemos de reaccionar ante el pecado, ante la profanación, ante aquello que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que a Dios le agrada? No había sido Nehemías, pero sí había sido uno de los suyos, y le dolió en su corazón en gran manera, dice la Biblia. Pero la reacción de Nehemías ante una limpieza radical fue la misma reacción que Jesús tuvo allá en los evangelios cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, donde se encontró que habían hecho un negocio de la casa de Dios. Y él arrojó todas las cosas de las personas que estaban vendiendo, ¿se recuerdas? Y dice el versículo 9, y dije que limpiase, del versículo 8, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Ahí no podemos ver tolerancia ante el pecado. Ahí no podemos ver diálogo. Muchas veces nos es necesario a nosotros hacer una limpieza radical de nuestras vidas. Muchas veces cuando hemos dialogado, cuando buscamos el diálogo ante un pecado que nos está destruyendo, ante algo que ha deshonrado a Dios, pues no nos da soluciones. Ante un vicio, ante una adicción, debemos de ponerle un alto, debemos de decir: en el nombre del Señor yo voy a salir de todo esto, yo me voy a someter a Dios y voy a alejar, voy a destruir todo aquello que me recuerde este pecado, independientemente cuál sea. Debemos de ser radicales. Si hay una amistad, si hay una relación que nos está dañando, debemos de dejarla, porque si no es como que nosotros seguimos buscando la tentación y nos va a suceder lo mismo que le sucedió al sumo sacerdote Eliacib con Tobías, porque el enemigo siempre quiere estar cerca de nosotros. Él siempre se va a disfrazar como alguien que es inofensivo y va a esperar el momento más oportuno para destruirnos, para ponernos una trampa
así como se la pusieron a Eliacib. Y sin duda Nehemías se enfadó, le dolió en su corazón, y él arrojó todas estas cosas, sin importar las reacciones de ellos, porque a Nehemías lo que más le importaba era la honra de Dios, era el honor de Dios. Si hay algo que tú y yo debemos de tener bien presente, y es lo que más debe de importarnos, es llevar la gloria al Señor con nuestra vida, con nuestras acciones. Y si hay algo en nuestra vida que no nos está ayudando para ello, debemos de hacer una limpieza radical. Que el Señor te bendiga en este día.